Hola, ¿qué tal, amigos de Telepaís, el canal de nuestra identidad? Bienvenidos a un segmento más de El Personaje del Día. En esta ocasión vamos a entrevistar a un personaje de la ciudad de El Progreso que yo sé que muchos de ustedes conocen y vamos a conocer un poquito más sobre él. Así que voy a presentarlo de una vez a nuestro querido y buen amigo también, al profesor Marco Tulio Ramos. Bienvenido a Telepaís. Y gracias por acompañarnos, por aceptar pues este tiempo con nosotros. Sabemos que usted es una persona pues muy ocupada, ¿verdad?, dentro de su profesión, pero queremos conversar con usted, conocer un poquito más sobre esa gran trayectoria de 39 años ejerciendo como docente y toda esta experiencia que a usted le ha servido tanto para ir encaminando a tantos jóvenes hasta la fecha. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Cindy. Siempre es un privilegio estar aquí acompañándoles y qué bien que hoy esta entrevista es para destacar lo que es la educación, porque yo siempre, hoy que le llamé, Cindy, le dije, ¿para qué? Entonces cuando me dicen los temas, qué bien, digo, porque yo toda mi vida he sido profesor desde los 20 años. Desde muy joven. Desde muy joven, y entonces yo empecé trabajando en una escuela rural, me gradué de maestro de educación primaria en la Escuela Normal de la Esperanza en Timucá y participé en el concurso, me mandaron a donde estaba el espacio y trabajé, antes de venir aquí al Progreso, trabajé 16 años, siempre con estudiantes. Entonces ya cuando vine el año 2000 aquí al Progreso Lloro, al Instituto Eduardo Hernández Chévez, ahí me sentí altamente cómodo. Estoy todavía. ¿Cuántos años tiene ya en el Instituto Chévez? Tengo 24 años. 24 años. Sí, cumplidos ya vine el 2000. Entonces ya tengo 24 años de estar ahí. La verdad es que el ambiente de trabajo que tenemos ahí, ese es un ambiente de trabajo de responsabilidad, ese es un ambiente construido, porque esos ambientes a veces uno al llegar los percibe y hay que tener intuición, hay que tener buen ojo, hay que tener buena vista para poder sentir de que ahí hay un ambiente de camaradería, un ambiente de profesionalismo, un ambiente de responsabilidad. Lo hemos construido. Tenemos unos excelentes compañeros ahí en el Instituto Eduardo Hernández Chévez. Bueno, hablando ya de tantos años de carrera, sabemos que sin duda su preparación académica ha sido fundamental para saber cómo manejarse dentro del área de la docencia, de saber cómo tratar también con alumnos, porque todos los alumnos son diferentes personalidades, son diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. ¿Cuál ha sido ese reto más grande que usted ha tenido durante usted ejerce como docente, como profesor, ese reto más grande con los alumnos? Yo creo que en eso, como profesor, nunca he terminado de aprender. Yo soy el que estoy aprendiendo más. Por ejemplo, con los estudiantes, yo he tratado en toda mi trayectoria de que las frases que yo les digo a los estudiantes es para construir, nunca para señalar. Porque en esa edad que están los estudiantes, las frases que decimos los profesores son lapidarias cuando son negativas, pero son de alto incentivo cuando viene del profesor para darle frases de aliento. No solo dedicarnos así a la academia, a los contenidos, sino que hacer un alto también para hablar con los estudiantes, porque las interrelaciones allá en la casa a veces están en crisis y ellos van con esas condiciones al colegio y lo mínimo que puede haber allá es un nivel de cordialidad y de trato humano y cortés. Mire qué importante lo que usted acaba de mencionar, profesor, porque una de las cosas más necesarias hoy en día, y viendo y observando cómo está el mundo,
y cómo va avanzando, cómo se va multiplicando tanto las cosas buenas, pero también las cosas malas. Cómo hay muchas familias que, como lo dijo usted anteriormente, han entrado en una crisis de falta de comunicación de padres con hijos y cómo esto viene a afectar también a los alumnos en sus estudios. Por eso es muy importante que usted mencione la parte de ese acercamiento que debe tener el docente con el alumno, para que el alumno no se sienta solo con ese deber y esa obligación de ir a aprender al colegio, sino de saber que en el colegio también tiene un profesor que lo va a escuchar si tiene un problema, claro, que se va a sentar con él para preguntarle cómo está, que se va a preocupar por sus actitudes, por sus emociones, por su comportamiento, y porque va a indagar en la vida de este alumno, y no para meterse en la familia del alumno, sino para cuidar que el alumno realmente aprenda y aprenda bien. Que hoy en día, profesor, déjeme decirle que se ha perdido mucho eso, que ya no muchos docentes, ¿verdad?, tienen ese acercamiento, así que es muy importante que usted haya mencionado eso, porque los alumnos lo necesitan. Mire que nosotros ya hicimos las reuniones con los padres de familia, y nosotros hacemos hincapié a los padres de familia. No es posible delegar en nadie la responsabilidad de ser papá, de ser mamá, y eso está en la casa. Nosotros los profesores, nuestros principales aliados deben de ser los padres, pero hoy los profesores, cuando llega un padre a reclamar, los profesores se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque los padres de familia no llegan a preguntar qué pasó con determinado estudiante o con los hijos de ellos, por qué tal cosa, sino que llegan a increpar, porque ya le creyeron al estudiante. Entonces van a reclamarle al profesor. Y entonces nosotros, yo les digo a mis compañeros de trabajo, que los aliados son los padres. Nuestros aliados son los padres. ¿Para qué? Tenemos el bien más preciado de ellos, que son sus hijos. Porque ellos quieren el bien para sus hijos. Y nosotros es una responsabilidad también de orientarlos y hacer todo lo posible para que ese bien se vaya creciendo. Pero el problema es que usted puede hacer bastantes cosas en el colegio, pero hemos perdido, siento yo, el control en la casa. En la casa, los muchachos que tenemos las dificultades más serias nosotros, los papás no llegan. Entonces con eso nosotros quedamos, como quien dice, cojos, porque no podemos afianzar, no podemos apoyar, hacemos todo el esfuerzo, pero al final... No puede haber ese balance que debería de existir entre padres de familia y también el docente. Desintegradas las familias, desintegradas viviendo con ¿Es uno abuelos. de los mayores problemas que ustedes enfrentan como docentes, podríamos decirlo? Sí. La desintegración familiar. La desintegración familiar. Nosotros, por ejemplo, cuando se matriculan nuestros muchachos, nosotros pedimos todas las direcciones y números de teléfono a los muchachos. Entonces, al haber una dificultad, llamamos. De 10 llamadas que hacemos nosotros, 2 no han cambiado el teléfono. Increíble. 8 son otros teléfonos. O sea, y somos los profesores que estamos llamando, porque nosotros no somos entes inquisidores, sino que para llamar que tiene un problema el hijo, para que la vaya a traer, no. Es otro el teléfono. Cuando averiguamos esto, y con eso nos enfrentamos nosotros. Que mucha gente cree que allá nosotros en los centros educativos y en nuestras aulas de clase solamente nos limitamos a dar la parte de la academia y toda cuestión. Es cierto eso, pero también hacemos el otro componente. Ese componente que pasa oculto, que es el componente humano, de estar tratando a muchachos que están sumamente estresados, muchachos que tienen infinidad de problemas, y eso casi no se da cuenta la sociedad. Y estamos solucionando. ¿Y cómo ha tomado usted ese reto, profesor, de tratar de encaminar estos alumnos por ese buen camino que todo padre y madre de familia quiere que vaya su hijo o su hija? ¿Cómo lo ha tomado usted como docente? Me dijo
subdirector del colegio? Sí, Son 29. Yo tengo 24 años de ser subdirector del Instituto Chévez, y de donde vine fui 12 años director de otro centro educativo que se llamaba el Instituto Lidia William Viuda de Arias. Yo era el director de allá del colegio también. Usted, con su experiencia de director y ahora es subdirector también en el Instituto Eduardo Hernández Chévez, ¿con qué responsabilidad o qué actividades ustedes implementan para hacer que los alumnos vayan poco a poco integrándose al estudio, vayan poco a poco comprendiendo cuál es el verdadero sentir de la vida, la responsabilidad en la educación? ¿Cómo hacen ustedes para lograr eso en los alumnos hoy en día? Es sumamente complejo dar una respuesta así exacta sobre eso, pero en ese caminar nosotros acompañamos a los muchachos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el Instituto Chévez, permanentemente estamos haciendo la cuestión de valores, siempre lo hacemos, reuniones constantes con padres de familia, tenemos un departamento de orientación con psicólogo. El psicólogo, la psicóloga que tenemos nosotros es altamente profesional. Y que no en todas las instituciones hoy en día hay un psicólogo. No hay. No en todas las instituciones, y es muy necesario. Por supuesto, y entonces a nosotros nos dan ya como profesores los diagnósticos de estos muchachos, pero la verdad que nosotros estamos aprendiendo ahí. Todos los profesores estamos aprendiendo, porque son casos diferentes que está tratando día a día, semana a semana o año a año. Entonces nosotros debemos de estar por eso en constante aprendizaje. O sea, todos esos años que tenemos no terminamos de aprender, porque casos que llegan, que no los puede tener 39 años, pero le llegan casos nuevos. Entonces ahí tiene que estar usted, qué tiene en su corazón o cuál es su intuición para de esa forma dirigir a ese muchacho, pero no tirarlo al precipicio. Entonces tenemos que orientarlo y acompañarlo, pero solo lo podemos hacer acompañados, solos no. Así es. Solo acompañados podemos. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerde que seguimos platicando después de la pausa con el profesor Marco Tulio Ramos. Ya regresamos. Continuamos a través de la pantalla de Telepaís, el canal de Nuestra Identidad, en su segmento El Personaje del Día. Hoy nos acompaña el profesor Marco Tulio Ramos, como lo dijimos anteriormente, subdirector del Instituto Eduardo Hernández Chévez de esta ciudad del Progreso, con una amplia trayectoria, ¿verdad?, ejerciendo la docencia y también con esa gran experiencia, sobre todo ahora que está trabajando puntualmente en la disciplina. Profesor, ¿cuáles han sido esas experiencias o alguna en específico que nos pueda contar y contarle al público también, que lo ha marcado a usted en especial, ya sea con algún alumno o con algún otro compañero de trabajo o en alguna otra institución, que dentro de toda esta experiencia usted lo ha marcado y ha dicho, wow, esto lo voy a recordar siempre? Sí, hay infinidad de anécdotas en cuanto a la cuestión disciplinaria. Por ejemplo, para que haya enfrentamiento entre muchachos, por ejemplo agresiones, deben de haber motivos. Yo me recuerdo una vez que un muchacho tuvieron una riña ahí en la cancha con dos gemelos. Entonces yo intervine y los llevé a la oficina y les pregunté, por ejemplo, ¿por qué estaban peleando? Y me dice el muchacho que estaba peleando contra los dos gemelos, es que estos, me dice, me vieron furioso a mí. No, le digo, pero ¿cuál fue el problema que tuvieron? No, me dice, que no me pueden ver furioso. Y le digo yo, pero ¿cómo es ver furioso? Porque medio complicado entender eso. Porque esa es una cuestión bien compleja. Ajá. O sea, son enemigos, ustedes viven allá, tienen algún problema de alguna muchacha. Yo quería ver el motivo, pues, para que, ¿por qué? Porque sangrando los muchachos. Ajá. Y yo empezó a decir el cipote que él no se dejaba ver de esa forma.
Y viendo yo los muchachos, los dos gemelos, la verdad que tenía una mirada penetrante. Pero él la miraba como amenazadora. Y entonces, al final, yo concluí que era nada más por malos entendidos y que no tenían problema, pues. Pero se agredieron, o sea, fuerte. Bueno, ¿cuál fue la respuesta a eso? Los puse a que se dieran la mano y que seguían como compañeros. Muchachos, estamos hablando de 13 años. Cipotes que están en 8º grado, que están con aquella edad que están con dificultades, pues ellos, ¿verdad? Dificultades en cuanto que ya van a ser jóvenes, que son niños y quieren exhibirse allá. Entonces nosotros a veces tenemos que indagar cuáles son los problemas. Por eso le digo que nunca usted termina de aprender ahí, porque al final... Una mirada fue el motivo del problema. Una mirada. Y Qué eso complicado. agrediéndose. Claro, claro, sí. Entonces cualquiera que pase allá, foráneo, puede decir que ahí hay mareros, que hay esto, que hay lo otro, pueden haber. No lo dudamos eso. Pero a veces los muchachos hay que entenderlos. ¿Cómo piensa un muchacho de 13 años, de 14 años, de 15, 16 años? Nosotros vemos esa evolución. Cuando los muchachos llegan de 11 años, van estudiando y después, por cuestiones de clases, ya los mira evolucionados de 16, 17 años que se van a graduar. Muchachas o jóvenes con un comportamiento ya correcto, ahí. Entrando al profesionalismo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con estos cipotes que por cualquier falta nosotros digamos, bueno, ya no pueden seguir estudiando acá? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener el tacto y la sabiduría para acompañar, como dije al inicio, a estos muchachos. Y al final, ser benevolente, ser humano, darle buen trato a estos muchachos. ¿Es difícil para usted como subdirector tener que participar, o si ya lo ha hecho o ha sido necesario, esperemos que no hayan sido muchas las experiencias, cuando hay la necesidad de expulsar a un alumno? ¿Duele expulsar a un alumno de una institución? Duele muchísimo más porque esa sanción hay que comunicársela al papá, a la mamá. Y ahí se da cuenta que generalmente es a la abuela. Y la abuela pide clemencia, pide... Nosotros esa sanción de los 24 años que tengo yo ahí, solo una vez se ha aplicado. Una vez. Una vez. Y no la aplica el subdirector ni el director. Cuando es para sacar a un muchacho de un Tiene que centro ser una educativo, falta sumamente grave. grave, pero tiene que ser el consejo de profesores. Porque nosotros no tenemos, y no debe de ser eso. Son muchachos que están en proceso de crecimiento. ¿Qué muchacho no ha hecho una broma? ¿Qué muchacho no se equivoca? Todos nosotros nos equivocamos en este transcurso de la vida. Y entonces el problema es etiquetarlo, el problema es señalarlos. Porque eso es, porque piensan que porque estamos en un centro de educación que es público, que ahí está todos los cipotes vagos, que están los cipotes que no quieren estudiar. Ese es un tremendo error. Ellos son los cipotes más luchadores. Ellos son los cipotes que sí les cuesta el estudio. Esos son los que están haciéndose fuertes. Y esa ha sido una mala etiqueta para los alumnos del instituto. Pésima etiqueta, pésima. Porque cualquier falla que nosotros tenemos ahí en el colegio, que las tienen en todos los centros educativos, esa falla se publicita. Pero todas las cosas buenas que hacemos, esas pasan en el anonimato común en la sociedad en que vivimos, pues, porque eso es lo que atrae, lo negativo es lo que atrae. Pero al final, muchachos son muchachos y ese proceso tiene que transitarlo. Pero estos cipotes de nosotros se están haciendo fuertes porque están estudiando con dificultades, porque tienen dificultades en la casa. Nosotros no tenemos todos también los elementos allá académicos, didácticos, para poder facilitarlo. Con esa situación estudian los cipotes.
llegan con hambre también. Con esa situación siguen los hipotes nuestros. Por lo tanto, esos son que en el camino triunfan. Tenemos ejemplos de muchachos triunfadores. ¿Existe en usted, profesor, ese dicho que algunos docentes tienen, y me atrevo a decirlo porque es verdad? Algunos docentes dicen, este alumno a mí no me va a pasar porque si pasa es porque puede, no porque quiere. Sí. ¿Qué opina de eso usted? Recuerde que los profesores somos una muestra de la sociedad. Ahí estamos trabajando diferentes personas que somos profesores y entonces como seres humanos todos cometemos errores. A veces emitimos juicios o hacemos valoraciones que después nos damos cuenta que nos equivocamos. Yo siempre a mis compañeros de trabajo, es lo que les digo, traten a los estudiantes como ustedes les gustaría que trataran a sus hijos, porque casi todos nosotros los profesores también somos padres. Y entonces, esos muchachos que están ahí, imaginémonos que sean nuestros hijos, cómo queremos tratarlos. Pero habemos de todo ahí en el colegio, pero también... Como en todas las instituciones. Correcto, la mayoría son muy destacados, muy buenos ahí. Muy buenos. Dentro de toda su experiencia y haciendo una comparación, profesor, con los años en los que usted empezó a ejercer la docencia y en estos años actuales, bueno, hoy en día, ¿qué es lo que usted considera dentro de toda esta experiencia que es necesario fortalecer en los docentes para tener ese éxito que se necesita tener todos los años con los alumnos y alumnas? Yo siempre he criticado, porque soy el principal crítico, de que habemos muchos docentes que estamos como profesores porque no encontramos otra cosa que hacer. Y nos salió la oportunidad allá como docentes, unos, por supuesto, que tenían vocación y excelente, pero hay otros porque no tuvieron opción. Entonces, para no tener esos problemas, a mí me parece que para estudiar como docente debe de hacerse una selección altamente rigurosa, especialmente en la cuestión de el control de emociones, porque puede ser intelectual de primera, puede ser brillante, puede tener muchas maestrías, puede tener lo que tenga, pero no tiene control emocional. Y tratar a un niño, ese es un arte. Y usted no puede dar lo que usted no tiene en el corazón. Y entonces ahí debe de haber solo compañeros equilibrados emocionalmente y preparados. Aquí es necesario que los maestros hoy en día trabajen en sus emociones. Claro, y preparados científicamente. Eso no hay discusión que están preparados científicamente, porque para trabajar en un centro público, toditititos son egresados de la universidad, mínimo a nivel de licenciatura. Ese es a nivel profesional, académico, pero la parte de manejo, la parte del equilibrio emocional, la parte de la vocación, eso son otros agregados que son imprescindibles para que mejoremos a nivel de educación, porque al final tenemos que apoyar el sistema educativo nosotros, pero no lo podemos apoyar ni podemos mejorar sin compañeros comprometidos. Cualquier estrategia académica con profesores que no están comprometidos, por avanzada que sea, no les resulta. Usted puede tener una escuela tradicional, pero con gente comprometida usted saca adelante cualquier proyecto. Y el compromiso, nos hace falta supervisión, nos hace falta apoyo, nos hace falta toda esa cuestión, pero el compromiso como profesor, eso es fundamental para salir adelante. O sea, si a mí me tocara, yo dijera que así como en la universidad, que les piden tantos puntos para entrar a sacar la carrera de medicina,
Se supone que ahí van los mejores estudiantes. Sin embargo, ya como doctores es otra cosa, ¿verdad? Pero para estudiar magisterio deben de ser los estudiantes con mejor índice académico. Porque es que nosotros los profesores somos la esencia de todas las carreras. Ahí donde formamos a todos los demás. Y entonces, no, pues te va a tocar estudiar magisterio. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pues? Como cuando usted dijo, yo quiero ser, estamos ya por finalizar, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Cuando usted dijo, quiero ser profesor, me quiero dedicar a dar clases, ¿por qué le nació esa idea, ese deseo de ser maestro? Mi mamá fue maestra. Mi mamá fue maestra de aquel tiempo, maestra que se profesionalizó en el caminar ahí de 5º grado. Ajá. Entonces, yo vengo de una familia de profesores y al final yo admiraba siempre, especialmente a mi mamá, que era maestra, por ejemplo, cómo me corregía en el tiempo que yo estudiaba en la normal, que ellos nos mandaron. Bueno, si en ese tiempo la única opción que tenía yo también era la normal, ¿verdad? Pero yo pude salirme y seguir otra carrera ya a nivel universitario, pero me incliné siempre para la docencia. Entonces, siempre en el pueblo, yo era de un pueblo bien pequeño, y la figura del docente en ese tiempo era una figura emblemática. Estaba el que mandaba los telegramas, el telegrafista que le decía, el de correo, que era muy importante, el alcalde, el juez y el profesor. Ese era, como quien dice, la cúpula de la sociedad, pero más ilustrado era el profesor, para todo, porque estoy hablando en aquel tiempo. Entonces yo como niño, yo miraba eso, porque vengo de un pueblo bien pequeño en Intibucá, entonces siempre miraba... Usted decía, yo quiero ser el profesor. Quiero ser profesor. Quizás ni tenía vocación, pero por eso. Pero bueno, todo nace de algo, ¿verdad? Todo comienza por algo, y ya sea viendo algo o ya sea experimentando algo, ¿verdad? Y queríamos saber esa parte porque siempre es necesario saber por qué somos lo que somos, claro, y por qué estamos donde estamos, y nos ha dado muchísimo gusto conocer un poquito más de su trabajo, de todo lo que usted desempeña, y que sabemos que hoy nos están viendo muchos alumnos suyos, padres de familia, y a nivel nacional nos están conociendo también muchos padres de familia, otros docentes que hoy también han escuchado de sus palabras lo importante que es ejercer la docencia de una forma humana, como usted bien lo ha dicho, porque esa es la forma en la que usted puede tener ese acercamiento que necesitan los alumnos, los niños, niñas, jóvenes, para que puedan realmente sentirse en una escuela, en un kinder, en un colegio o una universidad como si fuera su segunda casa, porque la primera escuela es nuestra casa, la segunda es cuando vamos al kinder, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, a la universidad, y todo eso debe de conformar una sola familia para una sana educación y tener esos resultados en educación que necesitamos, profesor. Y ese trabajo, la verdad es que felicitamos muchas gracias, ese desempeño que usted hace, así como tantos docentes también que lo hacen a nivel nacional, y agradecemos, y ojalá, ¿verdad?, que continúe formando más jóvenes. Muchas gracias, Cindy. Y los estudiantes que han tenido el placer o la desgracia de estar conmigo saben que lo que estoy diciendo es lo que hacía en el aula y cómo los trataba. Entonces, todos esos muchachos nosotros los encontramos en este caminar que andamos, y siempre se recuerdan. Por ejemplo, yo fui la vez pasada a San Pedro Sula y encontré a una muchacha que estaba en balística. Estaba ahí, ya la miré. Hola, profe, me dice, como nosotros, tantos estudiantes que tenemos. Ajá, sí. Y le digo, hola, y usted me dio clase, y yo me recuerdo, me dice, de que usted me resolvió un problema. Y le digo yo, pero te lo resolví en forma favorable, ¿no? Y me contó que llegó la mamá con ella a querer que yo la pasara de una jornada a la otra, porque ella tenía una dificultad, y te resolví, le pregunté yo. Sí, me dijo. Y yo estoy agradecido de eso. Son cositas chiquititas esas, pero la suma de todo eso son las satisfacciones que nos dan a los profesores después. Por eso hay que tratarlos con justicia. Así es. Y es porque en el caminar
estos hipotes, estos muchachos, estos profesionales que ahora son los que están ocupando los puestos de decisión y sabe que de alguna forma u otra nosotros influimos en ellos, pero ojalá que nos hayan aprendido también lo bueno nada más y lo malo que aprendan a desecharlo, porque de eso se trata el aprendizaje, o sea, de resetear todo aquello que no sirve. Hay que meterlo allá, como quien dice, donde debe de estar, y solo aquellas cosas buenas, seguir practicándolas, porque de eso hay que sentirnos orgullosos. Así es, gracias. Con esto cerramos, con estas importantes palabras que esperamos que hayan sido de mucha ayuda y de mucha utilidad para todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras pantallas de Telepaís y también de nuestras diferentes plataformas digitales. Así que así finalizamos. Esto fue el personaje del día. Nos vemos en una próxima entrevista.